Abre tu Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 13. El día de hoy vamos a continuar en esta serie llamada Proverbio y Refrán. Proverbio y refrán, ejemplo de un desastre repentino. El día de hoy vamos a ver eso precisamente, un ejemplo. Y estamos en el capítulo 13, en medio de una historia que resalta como una especie de paréntesis en medio de la historia de Jeroboam. Y como recuerdas, las semanas atrás hemos visto cómo al morir Salomón, el reino de Israel se dividió. Estamos en la época de los reyes, por eso se llama este libro Primero de Reyes. Estamos en la época de los reyes. David como rey fue increíble. Tuvo sus errores, pecó delante de Dios, mas acudió a Dios. Pero después de él vino Salomón, y Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio sobre la tierra, el final de su vida fue terrible y terminó adorando a otros dioses. Al morir él, el reino se divide. Roboam, como hijo de Salomón, se queda reinando sobre el reino que se le conocerá como el reino del sur o el reino de Judá. Y Jeroboam se queda gobernando sobre 10 tribus o el reino del norte, conocido como el reino de Israel. Entonces Jeroboam es rey de Israel y Roboam es rey de Judá. Pero Jeroboam, vimos la semana pasada cómo empieza a desconfiar de la palabra que Dios le había dado. Dios le había hecho una promesa de que él sería rey sobre Israel y que si él se mantenía caminando como caminó David en el camino del Señor, andando en sus estatutos y decretos, Dios iba a hacer de él una casa firme. Pero vimos la semana pasada, al final del capítulo 12, que Jeroboam, desconfiando de Dios y desconfiando del pueblo, comenzó a tener tal inseguridad que lo que hizo fue instaurar una religión nueva. Puso 2 becerros de oro, uno en el norte de este reino de Israel, otro en el sur del reino de Israel, y le dijo al pueblo: ¿para qué van a Jerusalén? Mejor vengan y adoren en estos 2 lugares. Y construyó altares, un altar en Betel. Y lo que hizo Jeroboam es, con su inseguridad, es pensar: si el pueblo regresa a Judá, a Jerusalén, a adorar a Dios en el templo, se van a ir con Roboam y me van a matar a mí. Y Jeroboam, al final de la semana pasada, vimos que fue confrontado por un hombre que no tiene nombre, que solo se menciona en ese capítulo como el varón de Dios. Se paró frente a Jeroboam con una palabra que Dios traía, una palabra de juicio, profetizando la venida de un rey llamado Josías, que iba a destruir ese altar y quemar huesos sobre ese altar. Y profecía que se va a cumplir en 300 años, pero ese varón de Dios le dice: para que sepas que esto es de Dios, el altar se va a partir en 2 y las cenizas se van a derramar, ¿no? Y sucedió ahí a la vista de todos. Bueno, el día de hoy en el capítulo 13 veremos la historia de ese varón de Dios. Continuaremos con su historia y veremos qué es lo que sucede con él. Pero antes de continuar con esta historia, ¿por qué no ponemos en manos de Dios este tiempo de enseñanza? ¿Les parece? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra una vez más, Señor. Y frente a tu palabra, Señor, no nos queda otra cosa, Señor, más que, Señor, honrarte al poner atención, al escucharla con atención, Señor, pero también al ponerla en práctica, Señor. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Háblanos, transfórmanos con el poder de tu Espíritu Santo. Atraviesa nuestro corazón, Señor. Discierne las intenciones y los motivos de nuestro propio corazón, Señor. Muéstranos tu amor. Revela tu gracia para nosotros, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El varón de Dios se levantó ahí cuando Jeroboam estaba en el altar y no le habló a Jeroboam, le habló al altar, ¿no? Y cuando Jeroboam ve que le están, pues ahora sí que agüitando la fiesta, porque él estaba en plena fiesta adorando a su Dios en ese momento, y este varón vino a interrumpir todo, lo que hizo fue levantar su brazo, ¿recuerdas? Y gritar: agárrenlo, apréndanlo, ¿no? Apréndanlo. Y lo que sucedió fue que su mano se quedó seca, dice el texto. Se quedó seca.
Y entonces Jeroboam lo que hace es pedirle a este varón de Dios, después de ver que el altar se rompe en dos, le dice, ora a Dios para que mi mano sea restaurada, y su mano es restaurada. Entonces de entrada esta escena es muy sorprendente. Hay 3 milagros sucediendo. Lo que el profeta dijo que iba a suceder sucedió, el altar se rompió en dos. La mano del rey Jeroboam se quedó seca, pero después de esa oración, ¿no?, su mano fue restaurada. 3 milagros enfrente, en esa misma escena, frente a todos. Y entonces Jeroboam lo que hace es decirle a ese profeta, vente a mi casa a comer, ¿te acuerdas? Pues vente a mi casa a comer, te tengo un regalo, ¿no? Pero el varón de Dios, firme, completamente firme, le dice al rey, no. O sea, ni siquiera si me dieras la mitad de tu reino iría a tu casa a comer. ¿Por qué? Y dice él, porque Dios me dijo, no comas ni bebas en ese lugar, te regresas, ¿no? Y el varón de Dios rechaza la invitación del rey a ir a su casa a comer, ¿no? Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Veamos qué es lo que sigue después de que este varón de Dios con firmeza, con valentía, da esa profecía y con valentía se mantiene firme a lo que Dios le había mandado de regresar por otro camino hacia su tierra. En el verso 11 dice así, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Ok, se va a poner interesante esto. ¿Quién es este viejo profeta? Pues no se nos dice su nombre tampoco. Esta historia es un varón de Dios que no tenemos nombre y que fue usado por Dios. Y ahora conocemos a un viejo profeta que no se nos dice el nombre, pero podemos ir deduciendo a través de lo que va diciendo la historia qué clase de profeta era. De entrada, ya vimos que es un mentiroso, ¿verdad que sí? Dice ahí, mintiéndole, ¿no?, dijo, un ángel se me apareció y me dio palabra de Dios. Eso es lo que dice acerca de este viejo profeta. Pero antes de decirnos eso, dice que él moraba en Betel, ¿no? Y eso también me está diciendo algo, porque es ahí en Betel donde Jeroboam puso un altar y donde Jeroboam estaba ofreciendo sacrificios a este becerro de oro. Entonces la pregunta es, este viejo profeta, ¿qué hace en la misma ciudad donde Jeroboam ha instituido una religión? No nada más esa pregunta nos surge, sino nos surge también la pregunta, ¿y por qué Dios no lo usó a ese profeta para ir y hablar a Jeroboam? ¿Por qué Dios tuvo que pedirle a un profeta que venía desde el otro reino, desde Judá, para que viniera a Betel a decir estas palabras? ¿Y por qué no lo usó a él? ¿Por qué no usó a este profeta, a este viejo profeta? ¿No? Y este viejo profeta, sus hijos le cuentan lo que ha sucedido frente al altar. Entonces, sus hijos estaban en el altar. ¿Y qué estaban haciendo sus hijos en el altar? Lo que sí es cierto es que lo que sucedió en ese altar, como dijimos hace unos momentos, fue sorprendente. Y esto se esparció por todos lados. Vino un varón de Dios, dijo estas palabras y sucedió. O sea, la semana pasada lo describíamos así, ¿te imaginas? Prenderle, ¿no? Y se rompe el altar y las cenizas se caen, ¿no? ¿Quién lo va a agarrar? Nadie.
Están todos sorprendidos de que el altar se ha roto y las cenizas se han esparcido. Esta es una escena muy, muy fuerte. Y los hijos vienen con su papá, ¿no? con el viejo profeta, y le cuentan todo esto. Y este hombre simplemente pregunta, ¿y por dónde se fue? No, pues se fue por allá. Bueno, ensíllenme el asno, le ensillan el asno y va camino hacia allá. Y dice ahí en el versículo 14 que lo encontró al varón de Dios sentado debajo de una encina, ¿no? Sentado debajo de un árbol. Y surge esa pregunta también, ¿qué hubiera pasado si ese varón de Dios no se hubiera detenido a descansar en ese árbol? El viejo profeta no lo hubiera alcanzado, quizás sería otra historia, pero camino a Judá se detuvo, se sentó, ¿no? Y de repente empieza a hablar este profeta con el varón de Dios. Y una vez más vemos al varón de Dios muy firme, porque el profeta lo invita, igual que el rey, a ir a su casa a comer. Y él dice, no puedo ir contigo. Dios me dijo que me regresara, que no comiera pan, que no bebiera agua. Pero entonces llega el engaño. El engaño. Este viejo profeta lo engaña, mintiéndole y diciéndole, no, pero a mí Dios me habló. Y a mí Dios me dijo que te lleve a mi casa para que comas. Eso es lo que a mí me dijo, que comas pan, que bebas agua. Y entonces este varón de Dios cae en el engaño. ¿Por qué? Porque si tenía una instrucción clara de Dios, ¿por qué cayó en este engaño y en esta mentira? O sea, tenemos por entendido que él no sabe que es una mentira, ¿no? Tú y yo sabemos, porque aquí el texto nos dice, el viejo profeta le mintió, pero él no sabía que le estaban mintiendo. Él lo único que escuchó fue, Dios me dio una palabra para ti, y yo soy profeta como tú, y tengo algo que decirte. Y él dijo, ¿para qué te vas sin comer? Vente a comer a mi casa, vente. Y él cae en este engaño. ¿Qué lo movió a cambiar de idea? Podríamos decir, bueno, es que le dijo que era un profeta igual que él, y le dijo que tenía una palabra de Dios. Pero ¿te acuerdas lo que le dijo el rey? El rey le dijo, ven a mi casa y hasta un regalo te voy a dar. ¿Y qué le dijo el varón de Dios? Ni aunque me dieras la mitad de tu reino. Pero esto de yo soy profeta como tú y Dios me dijo esto, ¿no? Suena más espiritual que lo otro. Lo otro tiene que ver con algo material. Y veces el engaño que puede venir a nuestra vida, y en este momento estoy hablando a personas que conocemos a Cristo, que hemos rendido nuestra vida a Él, que estamos caminando con Él. Más fácilmente somos engañados, no por algo material, sino por algo espiritual. Por algo que vienen personas a decirnos, es que Dios ha dicho estas cosas. ¿Has escuchado esto que ahora están diciendo? Dios dice, Dios dio una visión, Dios me mostró esto, ¿no? Cuando en realidad no ha sido así. O sea, yo creo que este varón de Dios no sucumbió, aún si le hubieran ofrecido la mitad del reino. Pero que cuando se trata de, es algo espiritual, es un varón de Dios. No fue convencido por el rey, pero sí por el profeta, por el viejo profeta, ¿no? Y de repente dices, pero entonces no debería de decir aquí que es profeta. Bueno, ahorita vamos a leer los siguientes versículos y nos va a sorprender aún más lo que va a suceder en la historia. Pero hasta este momento podríamos tú y yo calificar a este viejo profeta como un falso profeta. ¿Estamos de acuerdo? Es un falso profeta, es un mentiroso. Está diciendo que Dios le dijo algo cuando nunca Dios le había dicho absolutamente nada, ¿no? Ahora, el tiempo que vivimos el día de hoy es un tiempo de mucho engaño, demasiado engaño. Es sorprendente, ¿no? Las redes sociales han invadido nuestra vida. Parece que esa es nuestra vida, pero no es nuestra vida, y creemos que es nuestra vida, pero no es nuestra vida, ¿no? Y a través de las redes sociales hay un flujo de información inmediata y sorprendente, ¿no? Pero así como fluye información verdadera, puede fluir información falsa. Y gentes pueden asegurarte que esa es información real,
cuando no es información real. Es impresionante. Vivimos en una época de mucho engaño, de demasiado engaño. Pero no nada más en el mundo, sino incluso dentro de la iglesia. Es una época de mucho engaño. Cuando Jesús habla acerca de los últimos tiempos, Jesús da la característica de los últimos tiempos. Y no precisamente es terremotos y apocalipsis y Armagedón y ese tipo de cosas, sino que Jesús, cuando habla de esto, habla acerca del engaño. La característica de los últimos tiempos es el engaño. Mira lo que dice Jesús acerca de esto en Mateo capítulo 7. Primero nos dice cómo pueden venir los engañadores o los falsos profetas. En Mateo 7, en el versículo 15, Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un falso profeta no viene con su playera de hashtag yo soy un falso profeta. No, claro que no. Lo que quiere es engañar. Y lo que va a aparecer es una oveja en vez de lo que realmente es un lobo rapaz. Un lobo rapaz, ¿no? Entonces Jesús nos advierte, los falsos profetas vienen vestidos de ovejas, ¿no? Pero por dentro son lobos rapaces. Me encanta porque Jesús inmediatamente nos dice algo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y cuando trasladas esto que Jesús acaba de decir a la historia que estamos viendo, nos damos cuenta que, este viejo profeta vino aparentando algo. Vino aparentando que Dios le había hablado una palabra a este varón de Dios, pero no era cierto. Pero por el fruto que vemos, mentira, sabemos que si el fruto es malo, entonces el árbol es malo. Porque no hay árbol malo que dé fruto bueno. Entonces nos damos cuenta, es un falso profeta, ¿no? Pero también en Mateo 24, versículo 24, Mateo 24, verso 24, Jesús dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Los últimos tiempos se caracterizan por esto: falsos profetas, falsos cristos, que incluso pueden hacer grandes señales y prodigios, pero lo que están buscando es engañar aún a los escogidos. En el Nuevo Testamento vemos la iglesia formándose y Pablo comenzando obras, hablando de la gracia de Dios, de la salvación por fe y por gracia, pero detrás de él venían falsos profetas, tratando de esclavizar a las personas. Y no llegan diciendo, regresa al pecado, no, sino llegan engañando y haciendo parecer que son más espirituales que Pablo. Incluso Pablo, cuando se despide de la iglesia de Éfeso en Mileto, en Hechos capítulo 20, les dice: se levantarán lobos entre ustedes, de personas en la misma iglesia. El engaño dentro de la iglesia en los últimos tiempos provendrá de la misma iglesia. Y otra vez, no van a venir con una playera que diga soy un falso profeta. Van a venir para engañar, vestidos de ovejas. Y siempre van a llegar diciendo: esto dice el Señor, ¿no? Entonces la pregunta es: el varón de Dios cayó. ¿Estás de acuerdo? O sea, lo que no pudo hacer el rey en el primer intento. ¿Cuál fue su primer intento? Agárrenlo. ¿Se acuerdan? No lo logró. Su segundo intento del rey: ven a mi casa, te voy a dar presentes. No lo convenció. Este falso profeta lo convenció.
No cayó por el rey en esos 2 intentos, pero este sí. ¿Y qué fue lo que vino diciéndole? Dios dice. Dices, órale, ¿y entonces cómo le hago yo? ¿No? ¿Cómo saber que algo que alguien está enseñando y que dice, Dios dice esto, es realidad, es verdad y no es un engaño? Acompáñame a Hechos capítulo 17. En este principio de la iglesia había comunidades que recibían a Pablo y escuchaban lo que Pablo les decía, y había diferentes reacciones entre las personas que escuchaban a Pablo, ¿no? Pero hay una ciudad o una comunidad en Berea que de repente nos muestra algo que nosotros, tú y yo, podemos hacer para evitar ser engañados. En Hechos 17, en el versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, es este lugar. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Mira lo que dice después: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea no querían ser engañados. Tú me estás diciendo esto, yo voy a escudriñar la escritura para ver si lo que me dices es verdad, ¿no? Y entonces aquí hay un punto muy importante. El día de ayer tuvimos la conferencia de distintivos aquí en Semilla, lo cual te invito completamente a escuchar cada una de las conferencias, ¿no? En la conferencia que hablamos acerca de la palabra de Dios, hablábamos de cómo es la enseñanza de la palabra de Dios, pero luego vimos una conferencia que se llamó discipulado, porque para nosotros es algo que nos distingue, el hacer discípulos, el discipular a las personas. Y decíamos, el discipulado no es otra cosa, sino que tú puedas tener una relación personal con Dios por medio de su palabra. Lo que se le enseña a una persona el discipulado es a cómo escudriñar la palabra. Y eso es lo que queremos, que tú seas un discípulo y que tú puedas escudriñar la palabra. Y dices, bueno, pero eso no es para los pastores, que se la pongan a estudiar, que ellos estudien, ¿no? Y ellos enseñen, pues para eso le pagamos, ¿no? No. O sea, es tu responsabilidad escudriñar las escrituras para ver si lo que te enseñamos es verdad. Es tu responsabilidad. Y lo más increíble es que a la par de que vivimos en una época de mucho engaño, vivimos en la mejor época para tener una Biblia. Porque hay versiones, las que quieras, cuales quieras. Me encanta que un pastor lo escuché apenas decir, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia para leer? Porque algunos dicen, no, esta le quitó no sé qué, esta no sé qué, y esta diluye no sé qué, y esta así. Y dice él, la mejor versión de la Biblia es la que lees. Porque puedes defender una y si no lees, ¿de qué sirve? Necesitas escudriñar la palabra de Dios. Vivimos en una época de mucho engaño y de muchas personas viniendo a decir, Dios dice, Dios dice. Pero tú y yo tenemos frente a nosotros la palabra profética más segura. Y si alguien viene y nos dice, Dios dice esto, entonces yo puedo ir a su palabra y confirmar si lo que me está diciendo es verdad o no. Es nuestra responsabilidad. Este varón de Dios, teniendo una instrucción muy clara de Dios, se desvió cuando este hombre, mintiéndole, le dijo, Dios dice. Él debió de aferrarse a lo que Dios ya le había hablado y mantenerse firme en eso. De repente nos damos cuenta, frente al rey mostró un gran valor, pero frente a este viejo profeta no fue así. Cuando se trataba y nos sucede así, ¿no? Que no nos digan allá afuera que Jesús no es Dios o que Jesús no es salvo, porque ahí no, le sacamos, la apologética nos sale pero hasta por los poros. No, tienes que leer y te dice esto y la Biblia dice esto. ¿Y qué de escuchar dentro de la iglesia algo que no es bíblico? ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? Dios dice, si alguien viene a decirte, la voluntad de Dios para tu vida es esta, pero no proviene de la palabra de Dios,
tienes que tener mucho cuidado. Puedes ser fácilmente engañado. Escudriña las Escrituras. Una relación íntima me va a mantener conociendo a Dios y conociendo su voluntad. Y no seré presa fácil. Porque la Biblia me dice que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, como león rugiente. Y yo puedo comparar ese león rugiente como ese rey diciendo, préndanlo, ¿no? Pero también me dice, mira lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pablo, escribiendo en la iglesia de Corinto, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, en el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si Satanás no nos devora como león rugiente, 2 de Corintios 11, versículo 13, me dice, los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces Satanás no nos atrapa como león rugiente, como ángel de luz. Podría desviarnos y extraviarnos de la sincera fidelidad de Cristo. De Cristo. Este varón de Dios fue engañado. ¿Qué debo de hacer? Escudriñar, conocer la verdad. Bueno, lo debo decir. Si no porque en un canal de televisión diga que es cristiano, quiere decir que todo lo que sale ahí es cristiano. Y dices, ¿pero cómo? Así, solo lo voy a decir así. Tienes que ser cuidadoso. Tienes que escudriñar la palabra, ¿no? Frases como ven al altar a hacer un pacto no provienen de la palabra de Dios. No existen en la palabra de Dios. Que tú tengas que venir a hacer un pacto. La Biblia me habla de un pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Por medio de su sangre en la cruz del Calvario nos dio libertad. ¿Eso de dónde proviene? Necesito escudriñar la Escritura. Mi pastor siempre nos dijo este ejemplo. ¿Cómo identificar la mentira? ¿Cómo identificar la mentira? Conociendo la verdad. Esa es la manera de identificar la mentira, conociendo la verdad. Los cajeros en el banco tienen tanto contacto con billetes que son verdaderos que cuando tocan uno falso, inmediatamente se dan cuenta que es falso. Pero porque tienen tanto contacto con uno verdadero que cuando lo tocan, dicen esto se siente distinto. Y así debe de ser con nosotros. Estar tanto en contacto con la verdad que cuando aparece un engaño sea tan claro y decir, eso no proviene de la palabra de Dios. Ese no es el carácter de Dios. Eso no es lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Juan nos dice esto en 1 de Juan, capítulo 4, en el versículo 1. Dice Juan así, amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Órale, ¿no? Necesito probar los espíritus si son de Dios. Necesito tener discernimiento. Y eso lo voy a obtener mientras estoy en contacto con la palabra de Dios. ¿Sabes? Lo que estaba haciendo este falso profeta, este viejo profeta, era contradecir lo que Dios había hablado. Era una contradicción y Dios nunca se contradice. No es así, Dios no se contradice, ¿no? Entonces muchas veces podría alguien desde llegar a decir a una chica, ¿no? Dios me dijo que tú serás mi esposa, ¿no? ¿Le vas a creer? ¿No? Mejor dile, cuando Dios me diga, ya veremos, porque a mí Dios no me ha dicho nada. No. Sabes, estuve estudiando y sé que si nos amamos no es pecado, porque mira lo que dice. Dios es amor, ¿no? Y quiere que nos amemos. ¿Te suena? Eso es un engaño. Sabes, si haces tu negocio así, o sea, Dios quiere bendecirte, ¿no? Pero hazlo por acá. Y Dios te va a bendecir. ¿Será? Es un engaño. No porque alguien viene a decirte, Dios dice que te cases conmigo.
quiere decir que Dios te lo está diciendo. Necesito ir a la palabra. Bueno, sigamos adelante para ver qué es lo que sucede. Porque la historia va a tomar un giro completamente inesperado. Versículo 20. Entonces, ¿dónde estaban? En la casa de este profeta, de este viejo profeta, ¿verdad? Y ya están comiendo, ya están sentados, ya están comiendo en su casa, bebiendo agua. Verso 20 dice: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová. Y dices: ay, este es un mentiroso. Bueno, aquí dice que esto es palabra de Jehová. Y dice: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Giro inesperado, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque ahora resulta que esto sí es verdad. O sea, este falso profeta que le mintió, ahora Dios lo usa para decirle una verdad. Y yo sé, yo lo leí y fue así de ¿qué? Me fui a un comentarista decía: bueno, es que esto se lo reveló al varón de Dios, no precisamente se lo dijo el falso profeta, pero yo leo aquí y fue el falso profeta el que le está diciendo esto. Y entonces me pregunto, ¿podría Dios usar a un falso profeta para hablar verdad? Híjole, pues si usó un burro para hablarle a Balaam, podría usar cualquier cosa. Usó a faraones para hablar, usó a reyes para traer cambios y regresar a su pueblo a Jerusalén, ¿no? Incluso el sumo sacerdote, hablando acerca de Jesús, dijo: nos conviene que un hombre muera por todos nosotros. Y dice ahí el texto, él era sumo sacerdote y estaba hablando verdad, aunque él mismo, ¿no?, hizo todo el complot para presentar falsos testimonios y llevar a Jesús a la cruz. Entonces, claro que es posible. Si Dios lo quiere hacer así, Dios lo puede hacer así. Y le dice una verdad ahora al varón de Dios, y suena muy feo, ¿no? Has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. O sea, Dios te dijo claramente que te regreses, que no comas, que no bebas en esta tierra, y lo hiciste. Has sido un rebelde. Y tú dices: pero es el varón de Dios. Y habló de parte de Dios al altar y el altar se rompió. Dios confirmó que había hablado por medio de él. Sí, pero ahora desobedeció y es un rebelde. De repente pensamos, estamos más cerca de Dios, y eso puede pasar para personas dentro del ministerio. Entonces y pensamos que no se requiere tanta obediencia en nosotros, porque pues estamos bien cerquitas y le estamos sirviendo y estamos en contacto con Dios todo el tiempo. Y no es así. Esto nos demuestra que Dios ve todas las cosas. Y de repente nos damos cuenta que Dios juzgó a este hombre porque le dice: no va a llegar tu cuerpo a ser enterrado en el sepulcro de tus padres. Y cuando sale de ahí, muere. Un león lo mata, no lo devora. Y la escena es totalmente peculiar, particular, no común. Un león, un asno al lado y el cuerpo muerto del profeta ahí también, ¿no? Dando evidencia de que esto no es algo natural, sino algo sobrenatural. Es algo que Dios ha hecho. Sabes, es muy fuerte porque este varón de Dios que había hecho las cosas bien, que había tenido valor para ir y presentar esta palabra de Dios, que había tenido valor para rechazar la invitación del rey, ¿no? De repente lo vemos como rebelde y de repente ya lo vemos muerto. Y la comparación que encontramos es las mismas palabras que escuchó él, las escuchó Saúl,
que vivió toda su vida en rebeldía, ¿no? Como Samuel llegó y le dijo, has sido un rebelde. Y la rebelión se compara al pecado de adivinación. Así le dice Samuel a Saúl. Y Saúl perdió todo, el reino lo perdió en ese momento. Este hombre perdió su vida. Este varón de Dios, habiendo obedecido antes, no se mantuvo en obediencia y el juicio fue severo. Y estoy igual que tú. Yo digo, ¿y qué onda? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Y entiendo este principio. Dios es un Dios justo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios es justo. O sea, Dios no juzga injustamente. O sea, este hombre pecó y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios no está saliéndose de su carácter. Nunca ha dejado su carácter. Él es así. Y encuentro este versículo en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Algo que me hace temblar y debería de hacernos temblar. Primera de Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿No? El juicio comienza en la casa de Dios. Es lo que dice este versículo. Pedro nos lo dice de esa manera. Pero entonces lo que hace es comparar y decir, entonces, si comienza en la casa de Dios, primero, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El versículo 18 es un proverbio, Proverbios 11:31, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. Salió de ese lugar y el león le quitó la vida. Una escena demasiado peculiar. Porque Dios pretende mostrar que esta es una señal de Dios, que Dios lo ha hecho. Es Dios el que hizo esto. Es Dios el que hizo esto. Sigamos leyendo para continuar con la historia y seguimos hablando de esto. Dice en el verso 25. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino. No, podríamos decir aquí, desgraciado. No, es otra cosa. No. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios fue rebelde al mandato de Jehová. Qué triste, ¿no? Que antes fuiste conocido porque es el varón de Dios que habló acerca del altar y se cumplió lo que dijo, ¿no? Ahora ser conocido como el rebelde, el que fue rebelde al mandato de Jehová. Dice, por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. ¿Cuántos de nosotros no nos hubiera gustado que el león se lo hubiera comido a este, ¿no? Después de haberle hecho esto al varón de Dios, engañándolo, ¿no? Pero no sucede. El león ni lo toca, ni lo pela. Él agarra el cuerpo del varón, lo echa sobre el asno, se lo lleva y aparte va llorando y va a enterrarle. Puso el cuerpo en su sepulcro, le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Y dice, no, pues ya no entiendo nada. No entiendo nada. Entonces este hombre le va y le hace un entierro honorable al varón de Dios y él llora frente a su sepulcro, grita, ay, hermano mío, y luego termina diciendo, lo que él dijo es verdad y va a suceder. Entonces mis hijos, cuando me muera, me ponen al lado de él. Es decir, ¿por qué Dios no acabó con este?
¿Por qué Dios le permite vivir a este y el otro que cometió un error después de haber obedecido a Dios está muerto? ¿No? Es más allá de eso. ¿Y Jeroboam? O sea, Jeroboam construyó 2 becerros de oro. Le dijo al pueblo, este es tu Dios. Los llevó a adorar a otros dioses. Él mismo se instituyó como sacerdote y presentaba incienso frente a estas estatuas. ¿Y sigue vivo? ¿No? Entonces, pues no entiendo nada. Pues yo tampoco. O sea, lo veo y digo, ok. ¿Qué tienes para mí, Señor, aquí? Verso 43 dice: con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Entonces, adelantándose, Jeroboam dice, fue causa de pecado a la casa de Jeroboam y fue cortada y raída de la tierra. No hay herederos de Jeroboam, mueren todos, ¿no? Pero la frase que más me llama la atención y que creo que es importante para todos nosotros es esta: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. Uy, con todo esto. ¿Qué quiere decir eso? Que Jeroboam se enteró de todo esto. ¿Oíste lo que le pasó al varón de Dios? ¿Te acuerdas que lo invitaste a tu casa y que te dijo, ni la mitad de mi reino aceptaría para ir a comer contigo? ¿No? ¿Te acuerdas de ese varón? ¿Te acuerdas que rompió el altar? Pues un león lo quebrantó y lo mató. Está muerto. ¿Pero por qué? Porque desobedeció a Dios y fue rebelde. Se fue a la casa del varón, del viejo profeta. ¿Te imaginas escuchando todo esto, Jeroboam? Y con todo eso que escuchó, y viendo que Dios es justo, es santo, que no perdonó al profeta, al varón de Dios cuando pecó, Jeroboam continuó con su mal camino. Entonces, está fuerte esta historia entonces. Porque con todo esto, ¿qué dirías tú después de todo esto? O sea, estás escuchando la historia y te estás dando cuenta de cómo Dios juzga el pecado, y a un varón de Dios que cuando fue rebelde y desobedeció un mandato de Dios, le quitó la vida. Con todo eso, ¿qué dirías? ¿Qué dirías acerca de tu vida? Con todo esto, ¿no se apartó y pones tu nombre de tu mal camino? O podrías poner, con todo esto, me aparté de mi mal camino y regresé al Señor. Es lo que idealmente debería de decir, ¿no es así? Jeroboam se pudo haber, o sea, y de repente dices, bueno, no entiendo. O sea, ¿por qué Jeroboam sigue vivo? ¿Por qué el viejo profeta sigue vivo? Y la única respuesta que tengo para que siga vivo es que Dios, a la par de ser justo, es misericordioso. Porque Él es misericordioso. Y tiene misericordia de Jeroboam y tiene misericordia del viejo profeta. ¿Esperando qué? Esperando que se arrepientan y regresen a Él, que se conviertan. Y es lo mismo para nosotros. Con todo esto, ¿qué aprendo? Que esta advertencia es Dios diciéndome, sigo teniendo misericordia y he sido paciente contigo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si tú has pecado, lo que mereces es la muerte. Es lo que la Biblia dice. Pero hasta este momento Dios ha tenido misericordia de ti. Porque aun cuando mereces la muerte, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del pecador. Lo que quiere es que se convierta de sus malos caminos. ¿Y por qué sé eso? Porque hace 2000 años, alrededor de 2000 años, Dios el Padre envió a su propio Hijo
a morir en la cruz del Calvario como un criminal, haciéndose pecado cuando Él no cometió pecado, para recibir el juicio y el castigo en sí mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo misericordioso. Y Dios sigue esperando que con esta advertencia nosotros reaccionemos, no como el varón, como el viejo profeta, no como Jeroboam, sino que respondamos en arrepentimiento a Él. Señor, si tú has extendido tu misericordia hasta este tiempo, yo quiero acercarme a ti. La Biblia dice, acércate al trono de la gracia, porque Jesús ha abierto un camino nuevo y vivo por medio de su sangre, por medio de su carne, para que nos acerquemos a Él. Y es un buen momento. En 1 Corintios capítulo 11, me hace una invitación Pablo, y le hace una invitación a la iglesia, pero es una invitación que nos hace a nosotros. 1 Corintios 11, 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es un buen momento para examinarnos. Y si nos examinamos y nos damos cuenta que hemos pecado, ¿qué debemos de hacer? Primera de Juan 1:9 dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado, limpiarte de toda maldad. Porque Él es fiel y justo. Él puede perdonarte. No es que se haga de la vista gorda de tu pecado. No, Él sabe que has pecado. Pero Él envió a su Hijo para cargar esos pecados en la cruz del Calvario. Es un buen momento. Y este era un varón de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Habló palabra de Dios y se cumplió lo que dijo, pero pecó. Entonces, no estoy hablando solamente de aquel que no conoce a Cristo y ha pecado, sino estamos hablándonos a nosotros mismos, que conocemos a Cristo y que a lo mejor hemos tomado la obediencia como algo medianamente opcional. En esto te obedezco, pero en esto no. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Vengamos al Señor. En la cruz del Calvario Él pagó nuestros pecados, todos nuestros pecados. No hay necesidad de sacrificio, de otro sacrificio. Lo único que necesitas hacer es venir con un espíritu contrito y humillado delante de Él y venir a ponerte a cuentas con Él. Dios dice en Isaías, pongámonos a cuenta. Si tus pecados son rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Él puede limpiarte. Él quiere limpiarte. Ok. Y escudriñar la palabra, ¿verdad? Para no ser engañados. Ya viste cómo el varón de Dios fue presa fácil cuando le hablaron así. No seamos presa fácil. Vayamos a la palabra, escudriñemos la palabra, tengamos una relación con Dios para no ser fácilmente engañados. Vamos a orar. ¿Sí? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos permite, Señor, meditar en esta historia tan extraña, Señor. Pero tú quieres traer una advertencia, así como a Jeroboam le advertiste a través de esto, dándole tiempo, espacio para que se arrepintiera, para que se convirtiera, para que regresara a ti. Así tú, Señor, nos has dado tiempo, espacio, misericordia, has extendido a nuestras vidas para que vengamos a ti. Señor, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Señor, tú en la cruz tomaste nuestro lugar, pagando nuestro pecado. Y por tu gracia, Señor, nos has rescatado. Es por tu gracia que muchos de nosotros te hemos conocido y conocido tu verdad, Señor, y tenemos vida eterna. Pero asimismo es por tu gracia que el día de hoy tú nos hablas y nos pides que vengamos y nos pongamos a cuentas contigo, Señor. Haz tu obra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a tener una relación íntima contigo a través de tu palabra, agarrados de tu palabra, Señor, asidos de tu palabra, Señor,
podamos caminar por este mundo, Señor, y no ser fácilmente engañados, Señor. Que podamos conocer de tal manera tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Que no seamos engañados cuando alguien venga y diga, Dios dice. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, en este aspecto también, Señor, de tener una relación firme por medio de tu palabra contigo, Señor. Y Señor, y si hemos pecado, Señor, queremos venir en arrepentimiento a ti, Señor, con un corazón contrito, humillado. Señor, tú estás aquí y nos llamas a venir a ti, Señor. Haz tu obra entre nosotros en este momento, Señor. Trae arrepentimiento a nuestro corazón si es necesario. Y líbranos, Señor, de estar como esclavos del pecado, de estar cautivos por la culpa, por el miedo, por el temor. Tú quieres el día de hoy darnos libertad y traer paz a nuestras vidas. Señor, con todo esto queremos venir a ti, Señor. No queremos alejarnos de aquí caminando en malos caminos, Señor, sabiendo que lo que estamos haciendo no te agrada, Señor. Señor, llega a nuestras vidas de tal manera que lo cambies todo, Señor. Haz tu obra entre nosotros. Te pido que estés orando en este momento, pero si alguien aquí dice, yo necesito ponerme a cuentas con Dios, yo necesito venir a Él, y este no es un llamado para recibir a Cristo por primera vez, no. Es un llamado si tú conoces al Señor y esta historia te ha dejado ver cómo Dios es justo, pero te das cuenta que Jesús, siendo justo, fue a la cruz por ti para rescatarte, pero reconoces, me he desviado. Es un buen momento para ponerte a cuentas con Él. Entonces yo quisiera pedirte, si ese es tu caso, solo ahí donde tú estás, ponte de pie y queremos orar juntos y pedirle a Dios que haga su obra en nosotros. No queremos salir de aquí con todo esto y seguir caminando mal, seguir caminando chueco, seguir caminando alejándonos de Dios, sino queremos salir de aquí con todo esto limpios y libres. Si estás cargado de pecado, Jesús puede quitar esa carga el día de hoy de ti y darte libertad. Dios puede darte paz el día de hoy. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Señor, hemos pecado, Señor, y no queremos seguir caminando lejos de ti, Señor. Queremos caminar de regreso a ti, Señor. Queremos voltear nuestra mirada una vez más a la cruz, al lugar donde pagaste nuestros pecados, Señor, donde nos has librado. Señor, límpianos, Señor.